Al matí de Catalunya Ràdio. El repte era desprendre's d'idees preconcebudes per analitzar sense prejudicis morals la vida d'unes persones que els governs, els jutges i la policia d'aquests països només veuen com a criminals. El resultat d'aquest treball, no exempt de risc, és un llibre titulat Jonathan no tiene tatuajes. És un projecte de la Coalició Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil, una entitat integrada per ONGs de Guatemala, Honduras, Nicaragua i El Salvador que ofereixen feina i formació acadèmica a aquests joves perquè tinguin una oportunitat fora de les bandes. Convivir con las maras no es una tarea fácil. Son grupos complicados de entender y complicados de convivir con ellos. Primero, ¿cómo se entra en el grupo? Y luego, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, para entrar en el grupo simplemente se conversa con ellos. ¿Vea? Lo que pasa es que es una situación diferente a la que ustedes tienen acá. En El Salvador, en Centroamérica, tienen una estructura diferente, una estructura de liderazgo cuasi militar, ¿vea? Donde ellos tienen un líder, gente con la que puedes ir hablando descendentemente para llegar a la base. Yo creo que es muy diferente, por ejemplo, con la situación que tienen acá, pero se puede conversar con ellos. Es muy difícil entrar, sobre todo porque, como lo saben ustedes, con el caso de periodistas que han trabajado con ellos, a los que han tenido, bueno, han fallecido algunos de ellos, ¿no? Algunos los han matado. Como Claro. Cristian Poveda, por ejemplo. No, es muy difícil evaluar en qué momento ellos se sienten incómodos con una actitud hacia ellos, ¿verdad? Con una forma de acercársele. Entonces, si lo ponemos en perspectiva y hablamos de si ustedes tienen un problema con el de Salvador, te digo definitivamente no. ¿Cómo es en El Salvador, por ejemplo? En El Salvador tienen una organización, ellos tienen unos territorios en los que ellos dominan, ¿vea? En los que las policías, por ejemplo, hacen incursiones, pero no tienen control operativo. Digo, y hacen incursiones como una incursión que puedas ver en Afganistán, en una zona como Kabul, ¿vea? Que entra el ejército de una forma y se sale luego, porque no puede estar ahí. Acá no, eso no creo que en Cataluña ningún catalán piense que las pandillas o las bandas latinas que llaman, que no son ni siquiera latinas, tengan control operativo sobre un barrio. ¿Cómo ejercen la violencia? Esta gente vive principalmente de cobrar rentas, por ejemplo. Cobrar renta es pedirle a la gente un dinero por dejarlos operar, a los Esto es la buceros, a mafia. los transportistas. Es como la mafia. En cierto sentido funcionan así, funcionan ejerciendo en alguna labor de sicariato para ciertos grupos o para ellos mismos. Y todavía queda mucho de ello, aunque ya pasaron los tiempos en los que ellos eran unas bandas cuyo motor era el odio irracional, la fiesta de la sinrazón se le decía. Simplemente te justificaba el odio a la otra pandilla. Ya han empezado a tener unos réditos concretos. ¿Vea? Ellos tienen un dinero que ahora están empezando a invertir. En Centroamérica estamos viviendo un momento en el que las pandillas están viviendo una transformación de gente que simplemente tenía una desorganización determinada a gente que tiene una organización determinada. ¿Y por qué la tenemos? Negocio. Ahora es un verdadero negocio. Es un negocio. ¿Y qué es lo que pasó? ¿Y los ritos de iniciación, que es algo que llama mucho la atención? Los ritos varían según el grupo, según el país, según la zona definitivamente. Puede ser un rito, como lo decía en algún periódico por acá, 13 segundos de golpes quizás. Pueden ser quizás una tarea específica de ir a robar, asaltar o atacar a la pandilla contraria. El rito cambia según el país y la zona. Es decir, ¿Qué pasa con las mujeres? igual cambia. Es decir, en un inicio pudiera ser que habían violaciones masivas a una chica, pero igual el rito ha cambiado. Lo que Oscar mencionaba, la dinámica de las pandillas a partir de una serie de políticas represivas que los estados de Centroamérica impulsaron, modificaron sus códigos de conducta. Y desde ahí no vas a ver el típico pandillero que acá se menciona, o la fotografía de aquel tatuado y todo esto. Definitivamente los tatuajes ya no son más una prioridad para un pandillero. Eso no está. Hay actores interesados, obviamente, en desestabilizar o en generar convulsión en un país a partir de contextos electorales, a partir de todo esto. Yo lo que no haría es minimizar que son las pandillas. Son unas bandas delincuenciales muy, muy complicadas. Pero son también el ejemplo de lo que te pasa si vos no atajas con políticas públicas correctas algo, ¿verdad? Las maras empezaron cuando Estados Unidos en el 88 hizo un plan de deportación. Se les ocurrió que era una fantástica idea mandar a un montón de pandilleros a 3 países que estaban en conflicto armado. Deportar a un montón de pandilleros. Y ahora, evidentemente, están reciclando lo que ellos mismos generaron. Pero el problema es que ya hemos llegado a un punto en que, ¿qué es maras? El chaval de 13 años que se mete a la pandilla, ¿cuál es el rito de iniciación actualmente? Normalmente le piden a los chavales que asesinen, ¿verdad?
Porque un chaval pasa menos tiempo en la cárcel, por ejemplo, que un adulto. Pero un chaval de 13 años, aunque asesine o haga lo que querrás, es lo mismo que un tipo de 40 años que está vinculado al crimen organizado y otras cosas. Es decir, ¿qué son pandillas? ¿Cómo las atajas? Con políticas públicas. Y el Estado ha decidido que las quiere atajar sacando a policías a combatirlo, en sus barrios y a tirarles balas. ¿El acceso a las armas en esos países es fácil? Muy fácil, muy fácil. El tráfico de armas de Estados Unidos al centro de América es cosa... ¿Y es legal comprar Sí. armamento? Claro. De hecho, los diputados lo defienden de una manera catastrófica, que es como el Estado no les puede brindar protección, protéjanse ustedes mismos comprándose una pistola. Cuando está demostrado que si vos andas armado, lo más probable es que murás. La gente que anda armada suele morir, porque suelen enseñarle y los atacan. La pandilla es un tema bien complejo, comprender sus códigos lleva mucho tiempo. Incluso alguien, los comentaba, yo creo que algo veremos de él acá, como Cristian Poveda, que era alguien que se había logrado meter en la pandilla, conocerlos, que lo había hecho profesionalmente, es alguien que lo mataron, la pandilla. ¿Por qué lo mataron? Hay muchos intereses de fondo. La pandilla 18 a la que se le atribuye el homicidio niega que ellos lo hayan hecho. El homicidio se comete en la línea limítrofe entre las dos pandillas. Entonces es simbólico igual. ¿Qué se puede hacer desde este organismo y sobre todo qué es lo que hay que hacer? Tenemos presencia en 4 países de Centroamérica, como decía, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. 22 ONGs forman parte de esta coalición. Trabajamos en 3 diferentes niveles de prevención, primaria, secundaria y terciaria. Es decir, con personas que aún no han delinquido, que son niños, niñas y adolescentes, pero que están en condiciones vulnerables. Trabajamos con jóvenes en riesgo, es decir, que ya tienen algún nivel de involucramiento, y con presos, más bien, Sí. convictos. Y el trabajo que hacemos es variado, desde enseñarles oficios, educación no formal, trabajo psicoterapéutico, trabajo de esparcimiento, una serie de trabajos. Son variados, el tema de masculinidad, el tema de género, una serie de factores que se trabajan de manera de ir minimizando los niveles de violencia, generando círculos de reconciliación entre pandilleros, comunidad, en algunas zonas conflictivas, y en otros dando seguimiento de casos de violación a derechos humanos. El llibre el podeu trobar a retaeuropea.org, el podeu comprar via internet. Avui tenim aquí a 2 dels seus responsables. Moltíssimes gràcies per acompañarnos. Gracias, que vaya bien la presentación. Okay, gracias. Y esperemos no tener que hablar de estos términos aquí en Cataluña y en España. Estamos lejos, ¿no? Según tú, Óscar. Es tan lejos, sí. Yo simplemente para tener en cuenta este tema y a la hora de pensarlo dejaría un reto, que es que la gente piense qué problema social que tenga que ver con jóvenes se ha atajado tirándoles bala en algún lugar del mundo. Y si piensen que alguno se ha resuelto así, pues que me lo digan, porque yo no lo he encontrado todavía. Moltes gràcies a tots dos. Aquí, informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí, entreteniment de qualitat i avantguarda. El matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí, Catalunya Ràdio. Molt per sentir. Cada dia de 6 a 12. Benvinguts a casa vostra.